parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, cuya palabra en griego es metanoia, que es cambio en la forma de pensar, es el reconocimiento de que el ser humano siempre va a ser pecador. Si no hay este reconocimiento, la persona no se ha arrepentido para salvación. Entendiendo que arrepentimiento tiene su palabra original en el idioma griego metanoia, en la palabra metanoia, que se traduce al castellano como arrepentimiento, o al inglés repent. Significa cambio en la manera de autopercibirse aquí en la mente. ¿Cómo tú piensas que te autopercibes ante Dios? ¿Cómo tú piensas cómo estás tú ante Dios? La verdad es que el ser humano bíblicamente está moralmente corrompido. Eso significa que jamás podrá evitar nunca pecar. O sea, el ser humano puede evitar pecar, pero no del todo. Jamás podrá, en un 100%, nunca más pecar. Le es imposible al ser humano, a mí y a ti. O sea, que el ser humano llegue a convertirse en un ser igual a Dios en lo moral. Es lo que le dijo la serpiente a Eva. Seréis como Dios. Es un engaño antiguo de la serpiente. Seréis como Dios. Tendréis el mismo atributo que tiene Dios. Dios no peca. Y los seres humanos viviendo en un cuerpo de carne y hueso, pecamos. Ya, entonces, el título de esta exposición bíblica tiene relación con ciertas personas que purulan en las redes sociales, aparecen en las redes sociales, que son youtubers, personas que monetizan, ganan dinero exponiendo temas bíblicos. Realmente son depredadores, son lobos rapaces. Entonces el título de esta exposición es Los engaños satánicos que impiden el verdadero arrepentimiento para la salvación del alma, para poder entender y creer en el Evangelio, y que impiden la fe genuina en el genuino Evangelio, para hacer efectiva la salvación del alma. Los engaños satánicos que impiden el verdadero arrepentimiento y la fe genuina en el Evangelio para hacer efectiva la salvación del alma. Ahora, ¿ustedes entienden el concepto de falsear un mensaje? ¿Se entiende ese concepto? Falsear un mensaje. O sea, darlo por cierto, pero que realmente no es cierto. Es como falsear un cuadro, una pintura. Falsear una obra de arte. A propósito de estos youtubers, que son verdaderos lobos rapaces, que lo único que ellos persiguen es monetizar, ganar dinero, hablando de la Biblia. Miren, yo quiero en esta oportunidad volver a denunciar a un chico peruano que se llama David Bernal. Pobrecito él, yo creo que él no lo hace con mala intención, así como perversa intención, pero es un chico que está marchando rumbo al infierno, no es un hermano mío en la fe. Se llama David Bernal y ustedes lo pueden ver en las redes sociales y tiene pero muchos seguidores. Y este chico siempre lo que dice es, por favor, suscríbanse a mi canal, suscríbanse, para que le aparezcan los videos cuando yo esté transmitiendo en vivo. Entonces, él monetiza, por ejemplo, los videos que él hace se cortan con comerciales. Él gana dinero, mientras mayor suscriptores tiene, mayor cantidad de dinero gana. Él persigue que sean visualizados sus videos para que se cuenten más suscriptores, más veces que se han visto los videos, y eso le repercute en más dinero para sus bolsillos. Es un chico peruano que yo ya he hablado de él, pero no con mala intención, no porque yo a él le tenga mala o yo quiera pretender tener superioridad de conocimiento respecto de él. No, lejos de eso. Eso no es mi objetivo. Lo que yo quiero sentar como precedente es que en las redes sociales existen muchos lobos rapaces que lo que hacen es hablar de la Biblia, pero para ganar dinero. No tienen amor por las ovejas, no. Ellos tienen amor por la lana de las ovejas. Les interesa la lana de las ovejas. Lo que le puede repercutir como dinero el que tenga muchos suscriptores, ¿me entienden? Pero no tienen interés por las ovejas. Ahora, no es que ellos maliciosamente se den cuenta de lo que están haciendo, ¿ya? No quiero juzgar la intención diabólica, no. Yo creo que estas personas están engañadas.
están sinceramente engañadas. No es que ellos sean malos de por sí, que ellos digan, yo soy un siervo de Satanás y voy a engañar a la gente, voy a ganar dinero. No es así. Ellos lo hacen porque ellos mismos están siendo engañados por Satanás, ¿me entienden? Entonces, lo que les interesa a ellos, a estas personas, es tener muchos suscriptores. Entonces, su mensaje es suavizado, es un mensaje que sea receptivo a todo oído. Porque mientras más seguidores, mayor número de dinero, mayor monetizan, tienen más ingresos económicos. Pero la verdad del Evangelio, la verdad de la realidad del ser humano es un mensaje fuerte, un mensaje duro. Y eso produce que las personas se desistan de oír, desistan de seguir a una persona. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando todos los discípulos del Señor empezaron a darse cuenta del mensaje del Señor, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, dura es esta palabra, es dura, ¿quién la puede oír? Entonces empezaron a dejarlo solo al Señor, porque el mensaje genuino de lo que tiene que ver con el arrepentimiento para salvación y la fe en el Evangelio es un mensaje duro. No cualquiera tiene disposición de oírlo, porque es muy duro. Y la verdad duele. Dice el libro de Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Pero importunos, el beso de Judas, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, lisonjear, moderar el discurso, o sea, bajar las revoluciones. ¿Cómo yo modero el discurso? Hermanos, todos los que me están oyendo son mis hermanos. Ahí estoy prevaricando, omitiendo aplicar la enseñanza que está en Ezequiel 44:23. El Señor, respecto de sus siervos, dice lo siguiente. Enseñarán, mis siervos enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, un siervo del Señor, genuino, verdadero, le va a enseñar a la iglesia la diferencia que existe entre un falso cristiano y un verdadero cristiano, entre lo santo y lo profano. Le enseñará un siervo del Señor a la iglesia, al pueblo del Señor, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, yo cuando me reúno en forma privada con mis verdaderos y legítimos hermanos en la fe, para ese efecto me reúno en forma presencial o me reúno en forma virtual, a puerta cerrada. Los santos se reúnen entre los santos. La enseñanza doctrinal es exclusiva para los que ya somos salvos. Porque a los que no han sido salvos no les sirve. No les sirve aprender doctrina bíblica. No, lo que les sirve a ellos es que se arrepientan y crean con fe en el Evangelio. Y en tanto el ser humano que se encuentra aquí en el mundo, en el camino ancho, no se arrepienta y no crea con fe en el Evangelio, no hay ninguna otra palabra más para él. Porque no la puede discernir, no la puede entender. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, porque el hombre natural, el hombre animal, o sea, el ser humano que permanece muerto espiritualmente, no ha nacido de nuevo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las percibe, no las entiende, no la logra entender, le es confuso, no logra entender, porque está muerto espiritualmente. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu nacido de nuevo. Se han de discernir cuando ya la persona, Dios le ha hecho nacer su espíritu de nuevo, cuando está vivo espiritualmente. Pero aquella persona que está muerta espiritualmente es un hombre natural. Es un hombre que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, para poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, todo ser humano que está muerto espiritualmente, lo cual es la inmensa mayoría de la raza humana, tiene que obedecer dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el ser humano obedece estas dos demandas, se arrepiente aquí en la mente y cree con el corazón, con fe en el Evangelio, Dios lo justifica. Lo hace nacer de nuevo, pasar de muerte a vida y lo sella para vida eterna. Y ahí tiene vida eterna. Pero en tanto no obedezca estas dos demandas que están en Marcos 1:15, no hay ninguna otra palabra más para él que la pueda entender por lo menos.
No la va a entender. Entonces el ser humano no saca nada con oír la Biblia, aprender doctrina, si él no está nacido de nuevo. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, 1 Timoteo 3, 16, 17, porque toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra, toda, desde Génesis al Apocalipsis, toda la palabra de Dios es útil para discernir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado y apto para toda buena obra. El hombre de Dios, el que ya ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. El hombre de Dios, no el muerto espiritual. El muerto espiritual tiene que entender lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, para que él se arrepienta. El muerto espiritual tiene que obedecer el mandato al arrepentimiento. Tiene que arrepentirse para poder entender el Evangelio y poderlo creer, porque si no se arrepiente no va a poder conocer la verdad. En 2 Timoteo 2:25 dice que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice 2 Timoteo 2, versículo 21 al 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, si la persona no se arrepiente, jamás podrá conocer la verdad. Va a estar engañado. Va a creer mentira. Tiene que arrepentirse, tiene que modificar sus pensamientos. Arrepentimiento. La palabra en griego es metanoia. Meta, cambio, noia, los pensamientos de la mente. Porque dice nuestro Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. O sea, el hombre tiene que cambiar sus pensamientos, tiene que arrepentirse, tiene que haber metanoia, cambio de los pensamientos. Meta en griego es cambio, noia o noite es de los pensamientos de la mente. Mientras el hombre no cambie sus torcidos pensamientos, jamás va a poder entender la verdad, no la va a poder conocer la verdad. La verdad respecto de cómo él se encuentra ante Dios, moralmente, espiritualmente y judicialmente. Y la verdad de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar nuestras almas. Tiene que arrepentirse y ahí creer en el Evangelio. Si no se arrepiente, jamás podrá entender el Evangelio y no lo va a poder creer. Tiene que arrepentirse. Iniciando su ministerio de salvación, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, comenzó a demandar estas dos demandas, que están escritas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el Evangelio! Ahí están las dos demandas. En tanto el ser humano no obedezca a estas dos demandas, no hay ninguna otra palabra más de Dios que él la pueda entender, porque va a seguir muerto espiritualmente. Para que el hombre que está muerto espiritualmente, Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio. Si no, no hay ningún trato más de Dios para él. Él no podrá entender la palabra del Señor. Ahora, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que tiene relación con la condición en la que el ser humano se encuentra ante Dios. La labor de una persona salvada, como lo soy yo, es hacerle entender a la gente en la condición espantosa y terrible en la que se encuentra ante Dios. La persona se encuentra moralmente corrompida, jamás podrá evitar pecar. Por haber pecado, el alma quedó sentenciada a la muerte. Por haber pecado, aquí, dejando el estado de niñez, murió espiritualmente. Necesita, por tanto, nacer de nuevo y necesita ser salvo del infierno, entrando por la puerta estrecha. Eso es lo que necesita la persona. Y para que la persona entienda que necesita eso, tiene que ocurrirle el arrepentimiento. Entonces, la labor de un verdadero siervo del Señor, respecto a la gente del mundo, es hacerle entender en la condición espantosa en la que se encuentra. Convencerle respecto a esta realidad. La mayoría de la raza humana, el 100% prácticamente de los seres humanos que están en la Tierra, cuando ven que se muere alguien, escriben, vuela alto. Murió Juan Pérez, vuela alto, vuela al cielo. ¿Quién más murió? Murió la señora Marta, partió al descanso eterno. Y no. Miren, según este esquema, que está basado en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 7, versículos 13 y 14, la mayoría de las personas que mueren
no van al descanso eterno, no, van al tormento eterno. No vuelan alto, no, vuelan para abajo, para el infierno. Por eso que la verdad es dura. Y cuando el ser humano empieza a escuchar la verdad, se aparta. Y deja solo al expositor. Yo soy un expositor de la verdad del arrepentimiento que es para salvación y del evangelio que es para hacer efectiva la vida eterna para el alma, creyendo en el evangelio con fe. El evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo nos justifica ante el Padre respecto a todo aquel que ha creído que ya Cristo le salvó del infierno. Si una persona no tiene seguridad de que cuando él se muere se va al cielo y no se va al infierno, el Señor Jesucristo no lo puede justificar ante el Padre, porque la justificación es por la fe. Y la fe es certeza absoluta, sin ninguna duda. Yo ya tengo vida eterna. Para mí es una realidad que yo al morir voy al cielo. Para mí es una realidad que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Porque Cristo me salvó en la cruz, me dio vida eterna. No importa lo que haga en esta vida. Nunca importó lo que yo hiciera o dejara de hacer. Lo que importaba era lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Él me sustituyó. Me sustituyó el juicio de condenación. En vez de que yo tuviese que responder por mis pecados en este juicio, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, el que respondió por los pecados míos en este juicio, ocurrió de la cruz de Calvario, fue Cristo. Por eso que en Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Cuando en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, leemos lo que estaba escrito antes de que Cristo viniese a ponerse en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, darnos salvación. Él fue el cordero que expió el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Antes de eso, al finalizar el libro de Eclesiastés, capítulo 12, el último capítulo, en los últimos versículos, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, leemos algo que es un poco malas noticias, realmente. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pésimas noticias, tenéis que ir a juicio ante un Dios santo, 3 veces santo. Y nosotros que somos pecadores, tenéis que ir a juicio ante Dios. Esas son malas noticias. Pero vino Cristo. Entonces Cristo lo cambia todo. Dice en Hebreos 12, versículos 13 y 14. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir, y después de esto el juicio, así también Cristo. Una sola vez entregado para llevar sobre sí los pecados de muchos. Una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Entonces, en la misma medida en que le está reservado al hombre inicialmente, sin que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, entonces tiene que morir, ir al infierno para ir en tormento el juicio, y por los pecados cometidos, ser lanzado al lago de fuego, así tal cual, ir acá, al juicio y al lago de fuego, así también padeció Cristo. O sea, Cristo nos sustituye la condena. Tal como un ser humano tiene que por sus pecados morir, ir al juicio ante el gran trono blanco, ir al infierno, es para esperar el tormento, ir al juicio, y del juicio ser lanzado al lago de fuego, así también padeció Cristo, en sustitución de nosotros. Cristo se deja cargar con todos los pecados que nosotros nos vamos a cometer hasta que nos muramos, y por esa acción, este decreto condenatorio se aplicó sobre Cristo. Entonces Cristo gustó la muerte del alma, pero el alma de Cristo tiene la inmortalidad. Él puede ir a esta región, donde teníamos que ir nosotros, lago de fuego, y de aquí volver a tomar su vida. Y cuando supo que lo hizo, Juan 19, 28, leemos nosotros sabiendo Jesús en la cruz de Calvario, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Entre otras cosas, lo que el Señor le había prometido a Abraham, en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, totalmente consumado. Lo que Cristo nos había dicho a nosotros, Juan 10, 28, yo le doy vida eterna, completamente consumado. Y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volver a tomar, completamente consumado. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se le acercaron a la boca, y que cuando Cristo hubo probado el vinagre, como dice Salmo 22, en mi sed me dieron a ver vinagre, dice el Salmo, mi lengua se pegó a mi paladar, entonces no podía esbozar Cristo lo que ya sabía que estaba todo consumado. Y cuando hubo probado el vinagre, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed, probó el vinagre, y exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Y el centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muchos prodigios ocurrieron cuando Cristo dijo consumado es. Ahí quedó consumada la promesa que nos hizo, acompañada de juramento. Vida eterna. Yo les doy vida eterna. Yo se las doy. Ahora, serán benditas, las almas benditas. Significa, benditas, tienen vida eterna. Ya no van a la muerte eterna. Esa es la bendición para el alma. Que Dios nos bendiga con una corta vida terrenal, eso no tiene sentido. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 22:18. No tiene sentido que esa bendición sea para una mera vida terrenal. Porque Mateo 16:28, el mismo Señor Jesús dice, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo por lo cual tanto tú te desviviste en este mundo, ¿de quién será? Lo importante es el alma. Entonces la bendición que Dios le dio a Abraham, en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, es para el alma, para que el alma se vaya al cielo y no se vaya al infierno. Que es la gran voluntad del Señor. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos del infierno y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la gran voluntad del Señor. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Metanoia, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9. Que ninguno perezca. En conformidad a esa gran voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios le da la promesa a Abraham, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es por eso que la condenación es por no creer. Ahora la condenación a partir de la cruz del Calvario no es por ser pecador, no, es por no creer que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos dio la vida eterna. Ahora, volviendo al inicio, yo dije que en YouTube y en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Telegram, en todas las aplicaciones sociales, hay muchos youtubers, muchas personas que hablan de la Biblia, pero para monetizar. Por ejemplo, en mi video, usted siempre lo va a empezar a oír mi video, a echarlo a andar, y nunca va a aparecer un comercial. Nunca. Se lo aseguro. Ustedes van a empezar a ver mis videos, lo van a ver que pasan 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, y nunca ocurre un video, nunca se interrumpe por un comercial. Tome Coca-Cola, vaya a comprar en el Club Falabella, nunca. Lanchile, Lantam, nada. No hay comercial. O sea, yo no comercializo mis videos, no los monetizo. ¿Ya? Pero hay muchos youtubers que hablan de la Biblia, pero para monetizar. Lo que les interesa a ellos es ganar suscriptores, porque mientras más suscriptores tengan, mientras más visualizaciones tengan de sus videos, representa más dinero para sus bolsillos. Es lo que les interesa. Entonces usan la Biblia para poder ganar dinero, ¿ya? De hecho, son falsos maestros. Ahora, yo, hace un tiempo atrás, tal vez ese video ya cuesta mucho poderlo ubicar, un video mío que yo lo subí a YouTube, yo hablaba de este chico, David Bernal, pero también uno podría hablar de Cash Luna, de Dante Gebel. Por ejemplo, Dante Gebel es un tipo que llena auditorios. Y cada asiento vale plata. O sea, una persona para ir a escuchar a Dante Gebel tiene que pagar. ¿Entienden? Son personas asalariadas. Reciben un salario, un dinero por lo que ellos hacen. Dante Gebel es un charlatán, digamos, es un expositor motivacional. Es una persona que tiene capacidad de retórica, es un motivador.
es un motivador, ¿ya? Pero él nunca les dice a la gente la condición en la que se encuentran ante Dios. Nunca lo hace. No, porque si lo hace, se le va a la gente y deja de ganar dinero. O sea, hay un conflicto de interés. El interés que tienen estas personas es ganar dinero, pero también tienen interés de hablar de la Biblia. Entonces se choca, porque si yo hablo todo lo que dice la Biblia, la gente va a entender que la palabra es dura y va a dejar de asistir. Entonces, por un lado yo quiero que asistan, tengo un interés en eso, pero por otro lado quiero hablar de la Biblia. Pero hay un choque, porque si yo hablo todo el consejo de Dios, todo lo que dice la Biblia, que hay un infierno, la verdad duele, es dolorosa la verdad, pero porque eso es la verdad, y duele, no es un mensaje bonito. Hablar del infierno no es algo lindo. Hablar de este espantoso juicio ante el gran trono blanco que está revelado a Juan en Apocalipsis 20, del 11 al 15, tampoco es algo bonito. Y el lago de fuego menos todavía. Pero hay que hablarlo. Si no lo hablo, estoy prevaricando. Estoy omitiendo hablar todo el consejo del Señor. Miren, en el profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, y también en el capítulo 33, o sea, tanto al inicio como casi al final del profeta Ezequiel, Dios está diciendo que ha puesto a Ezequiel como atalaya, como un vigía, como un guardia, que avisa, toca trompeta, avisándole a la gente que hay un peligro, que se viene. Viene espada, viene muerte. Entonces, en Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33 se habla de la sangre que Dios demanda del vigía. Yo demandaré la sangre de esa gente de tus manos, si no les avisas que viene espada. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Cuando tú vieres venir la espada, la muerte, que hay peligro de muerte, hay infierno, hay juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego. Si tú no les avisares a la gente que hay espada que viene sobre ellos, muerte, ellos morirán por su pecado, porque cada persona es responsable ante Dios respecto a los pecados que comete, ¿ya? Morirán por su pecado, pero yo, Dios, demandaré la sangre de ellos de tus manos. O sea, tú eres responsable por no avisarle a ellos que venía muerte sobre ellos. En Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33. Yo te he puesto por atalaya, por un vigía, por un avisador, que toque trompeta. Alértense, moradores, alértense, hay peligro, peligro de muerte. Viene espada, hay infierno, hay un espantoso juicio ante el gran trono blanco y hay un lago de fuego. Trompeta. Yo doy alarma, toco una trompeta para dar la alarma del riesgo de muerte. Si tú, atalaya, no les tocares trompeta, no les avisares a la gente de que viene espada sobre ellos, ellos morirán por su pecado, obviamente, pero yo demandaré la sangre de ellos de tus manos, porque no les avisaste. No les preveniste, no les advertiste del riesgo en que se encontraban, porque venía espada, muerte. Seguramente venía un pueblo invasor, hay una ciudad amurallada, ¿verdad? En los muros de la ciudad hay vigía, atalayas, guardias, que tienen que estar vigilando si viene el enemigo. Entonces el vigía tenía que estar mirando, y si veía fuerza enemiga, para acercar la ciudad, ponerla en sitio, el atalaya tenía que tocar trompeta. Despierten, pueblo, hay guerra, viene la mortandad, vienen fuerzas enemigas a matar, ármense, prevénganse, para despertar al pueblo del peligro. Hay muerte, viene mortandad, viene un pueblo con espada a matar a nosotros los que estamos en esta ciudad, ¿verdad? Es un vigía, es un guardia, un centinela, un atalaya. Yo te he puesto por atalaya, hijo de hombre, por vigía, para que les pregones a las personas en el peligro que se encuentran. Están en muerte, peligro de muerte de sus almas. Para que ellos escapen del peligro de muerte entrando por la puerta estrecha, ¿verdad? Bien. Ahora el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando él llama a todos los ancianos de Éfeso para que vengan a reunirse con él en la localidad de Mileto, a punto el apóstol Pablo de despedirse para siempre de estos ancianos de Éfeso,
estos ancianos de Éfeso nunca más verían el rostro del apóstol Pablo. Era una despedida para siempre. El apóstol Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén a defender el evangelio y luego él iría a Roma, ¿verdad? Y nunca más verían el rostro del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo les dice a los ancianos de Éfeso: limpio estoy yo de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido hablaros todo el consejo de Dios. O sea, el apóstol Pablo habló cosas que eran bonitas y cosas que eran feitas. No prevaricó, no omitió hablar de las cosas feas, como por ejemplo el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego. Habló de todo el consejo de Dios. Hoy en día hay gente que prevarica, porque si ellos hablan del infierno, del juicio, del lago de fuego, entonces los feligreses de ellos, la gente que asiste a los templos, empieza a irse, porque no les gustan esos mensajes. Por ejemplo, hay un mensaje fuerte del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe? Examinaos a vosotros mismos. Es un mensaje duro, de advertencia. No hay que hacer cosas que no seas salvo. No hay que hacer cosas que no estés en fe, que nunca hayas depositado fe en el Evangelio. Y que nunca hayas nacido de nuevo, estés muerto espiritualmente. Que todavía te encuentres en el camino ancho. Que no hayas entrado nunca por la puerta estrecha. No hay que hacer cosas que te esté ocurriendo eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ya, al no decir eso, que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, se está prevaricando. Por miedo a que a la gente eso le caiga mal, se sientan un poco asustados y dejen de asistir. Entonces hay un conflicto de interés. Por un lado, el conflicto es: yo tengo interés de predicar de la Biblia, pero también tengo interés de que aumente el número de feligreses. Porque si el número de feligreses disminuyen los diezmos. Los que salen hablando en YouTube disminuyen las visualizaciones y por lo tanto la monetización. Disminuye la entrada de dinero. Ya, entonces, nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, versículo 11 al 15, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, o sea, el que gana dinero cuidando la oveja, el que cuida la oveja por interés económico, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Quién? El asalariado. Así, el asalariado huye, porque es asalariado. Porque hay un conflicto de interés ahí. Él solamente hace la labor de estar con la oveja porque él quiere entrada económica. Él lo que le interesa son las entradas económicas, el dinero. Le interesa la lana de las ovejas. No le interesan las ovejas. Así el asalariado huye, porque es asalariado. Gana dinero con este tema. Y no le importan las ovejas. Mas Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, interés en la lana de las ovejas y no interés en las ovejas. Entonces, hoy eso se podría, digamos, traducir a: hoy yo quiero suscriptores, quiero monetizar, es lo que me interesa a mí. ¿Ya? Quiero suscriptores, quiero monetizar, es lo que me interesa. No me interesan las ovejas, me interesa la lana de las ovejas. ¿Cuánto puedo recibir yo como dinero? Entreteniendo, hablando de la Biblia. No me interesa advertirles respecto a la condición en la que se encuentran. No me interesa eso, porque se van a ir. Si yo les digo que ellos están condenados, que necesitan ser salvos, se van a ir, pues voy a tener pocos ingresos económicos. Poca gente me va a suscribir a mi canal. O sea, hay un conflicto de interés. Hay gente que me dice: ¿qué es lo que es el conflicto de interés, don Ulises? Hay gente que le cuesta entender, ¿eh? Un conflicto. O sea, por un lado, mi interés es hablar de la Biblia. Por un lado. Pero por otro lado, tengo un interés de ganar dinero. Y si yo voy a hablar todo el consejo del Señor, incluyendo hablar del infierno, de que el hombre tiene que examinarse si está en la fe, no hay que hacer cosas que no sea salvo. Querido amigo, ¿has sido salvo tú?
¿eh? Si empiezo a hablar esas cosas, si empiezo a hablar esas cosas que son un poco fuertes, que la persona tenga que examinarse si está en la fe, ¿que acaso usted me está diciendo que yo no soy salvo? Bueno, examínese pues. El infierno, muchos van al infierno, muchos. ¡Ay, qué fuerte esto! ¿Sabes qué? Voy a dejar de asistir a este templo o voy a dejar de estar siguiendo a este youtuber porque quiero que me hablen cosas lindas. Entonces, el expositor empieza a darse cuenta que empieza a faltar gente, ya sea en un templo presencial o en sus canales de YouTube, empieza a disminuir el número de feligreses. Entonces empiezan a disminuir las visualizaciones, los me gusta, a disminuir. Y eso se traduce en poca monetización. ¿Entiendes? Entonces él tiene un conflicto de interés. Tengo un interés de hablar de la Biblia, pero también tengo un interés de ganar dinero. Si hablo todo el consejo de Dios, todo lo que dice la Biblia, el infierno, el juicio, el lago de fuego, que la gente se examine si está en la fe, entonces eso va a producir que disminuya la cantidad de gente que me va a seguir en mi canal. Pero yo no quiero eso porque yo quiero ganar dinero. Pero por otro lado quiero hablar de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que decido yo? Cercenar, o sea, cortar ciertos pasajes de la Escritura y no hablarlo. Prevaricar, omitir hablar ciertos pasajes de la Escritura, porque si yo omito esos pasajes, como hablar del infierno, el juicio ante el gran trono blanco, el lago de fuego, el mandato a examinarse si está en la fe, entonces si omito eso, el mensaje se va a suavizar. Voy a hablar del amor de Dios. Dios te ama. Y en vez de decirle a la gente, amigo, usted que se encuentra condenado todavía, usted que no ha creído en Cristo, en vez de decir eso, diré hermanos. Ahí está. Ahí modifico mi lenguaje. O sea, yo a usted le voy a decir hermano. Ni los conozco, usted, no me importa ustedes si son salvos o no. Le voy a decir hermano. Para que ustedes simpaticen conmigo. Pero yo, que soy un fiel ministro del Señor, no soy pastor, no me interesa ser pastor, no me desligo de todo lo que es los pastores evangélicos. Yo soy ingeniero de profesión. Soy ingeniero. Y gano buena cantidad de plata porque soy ingeniero. Cobro caro yo por mi servicio de ingeniería. Soy 100% laico. Laico significa que no estoy metido en ningún ministerio evangélico de organización cristiana, de los pentecostales, de los bautistas, de los presbiterianos. No me interesa eso. Yo no pido diezmos, no me interesa. Yo gano dinero con mi profesión. Con el sudor de mi frente, cuando yo hago planos, memoria de cálculo, hago proyectos mecánicos, yo cobro por eso, facturo, yo gano mi dinero. Si ustedes no me quieren seguir, me importa un pepino, no me afecta. Yo predico el evangelio tal como es. Si ustedes no quieren ser mis suscriptores, sáquense, váyanse. No me interesa que se suscriban. Yo jamás voy a decir, suscríbanse a mi canal. ¡Nunca! Dios me libre de eso. Yo estoy hablando el mensaje tal como es, sin conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés. Yo hablo todo el consejo del Señor, ¿ok? Si usted no me quiere seguir, es suerte suya. No le voy a rogar a usted para que usted siga conmigo, no. ¿Me entiende? Entonces estoy libre de cualquier conflicto de interés. Yo hablo todo el consejo del Señor, gústele a quien le guste. Le caiga bien o le caiga mal, pero es la verdad. Y la verdad duele. Porque la verdad es que hay un infierno y eso duele. No es un mensaje agradable. Actualmente en el infierno hay millones y millones de almas clamando por una oportunidad más. Cuando ellos murieron, sellaron eternamente el destino de sus almas, sin marcha atrás. La oportunidad es ahora. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, junto a sus colaboradores, Lucas, Timoteo, Tito, Bernabé, eran colaboradores del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable. El tiempo aceptable es la vida física que tiene un ser humano aquí en la tierra. Al morir se acabó el tiempo aceptable. Es ahora mientras tienes vida física. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación del infierno, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que te mueras. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras. Al morirte, sin haberte arrepentido, como el Señor Jesucristo empezó a demandarlo en Marcos 1:15, sin haber creído con fe en el Evangelio, sellaste para mal
eternamente el destino de tu alma. Porque hay advertencia de parte del Señor contra aquel que no se quiere arrepentir. Advertencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Advertencia contra aquel que no quiera creer con fe en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ahora, en Hechos capítulo 20, versículo 29, el apóstol Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 29. Vamos a repetir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 11 al 15, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye, porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Interés en la lana, en la parte económica, lo que le pueda resultar en ganancia económica. Interés en la lana de las ovejas y no interés en las ovejas. Hoy sería tener suscriptores, monetizar. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, versículo 29. Personas que no tienen interés en las almas de las personas. No les interesa eso. Les interesa ganar dinero a través de discursos de la Biblia, a predicar Biblia. ¿Me entienden? Entonces, el lenguaje de ellos es un lenguaje muy, muy entendible. Uno lo puede percibir. Ellos se refieren a su público como los hermanos. Así se dirigen ellos. Así se dirigen a sus oyentes. Hermanos. Hermanos. Y yo jamás, nunca uso el término hermanos para dirigirme a personas como ustedes. Yo estoy aquí. Yo tengo el Espíritu de Cristo morando dentro de mí. Y Cristo envía a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, a los perdidos. Entonces yo me refiero a la gente que me oye como personas perdidas, condenadas al infierno. Querido amigo, usted que está condenado al infierno, usted que ha pecado y por haber pecado está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. Usted que es parte de la gran cantidad de gente que está en el camino ancho. Me dirijo a usted me dirijo. Usted que no se ha arrepentido, que no ha ocurrido en usted la metanoia. Sigue pensando como usted quiere pensar. Y no piensa respecto a cómo Dios dice que estamos nosotros. Lo que dice Dios de nosotros está escrito en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Que en los tiempos prediluvianos al Señor le dolió en su corazón haber hecho al hombre en la tierra. Porque Dios dijo, porque el pensamiento de lo que hay en el corazón humano es malo desde la juventud. Le dolió al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Porque el destino de los pensamientos del corazón es malo desde la juventud. ¿Se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra? ¿Pueden entender eso? ¿Le pueden tomar el peso a esas palabras? Génesis capítulo 6. Le dolió a Dios en su corazón haber hecho hombre en la tierra. Dijo Dios, he decidido raer de la faz de la tierra a todo ser humano que he creado. Desde la bestia hasta el hombre. Y halló gracia ante los ojos Noé. Y 7 personas con él. Sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. 8 personas en total. Entonces, vamos entendiendo cómo es el ser humano. En los tiempos en que Dios iba a castigar a la ciudad de la llanura, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, vemos nosotros que Abraham empieza a interceder ante Dios por su sobrino Lot.
Castigarás al justo con el injusto, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y si hubieran 50 justos en toda Sodoma, ¿cuántas personas habrían en Sodoma? En Sodoma, Gomorra, Ama, Seboín y Zoar, mucho más que 50 personas. Pero viene Abraham y dice, y si hubieran 50 justos, 50, bueno, yo digo 10, 50, 5 más un 0, 50. ¿No perdonarás a la ciudad por amor a los 50? ¿Y si hubieran 45? ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10 justos? Siempre la respuesta del Señor fue, si hubieran 10 justos, solamente 10 justos, entre toda la gente de Sodoma, perdonaría toda la ciudad por amor a los 10. ¿Habían 10 justos en Sodoma? No. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito en toda la palabra del Señor? Que el apóstol Pablo lo resume en Romanos 3, versículos 10 hasta 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni usted, ni yo, ni nadie. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que Dios piensa de todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro le llaman a este cuerpo las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. Que al alma salvada no le es quitada el estar viviendo en un cuerpo de carne. Las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. El bautismo, cuando Cristo en forma espiritual viene a morar dentro de nosotros, bautismo espiritual con el Espíritu Santo, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva el alma. O sea, el alma es la que tiene que ser salva de la muerte. De ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. El bautismo, cuando Cristo entra a morar dentro de nosotros. Porque en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Entonces, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. El apóstol Pablo a estas inmundicias de la carne le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros. Y el apóstol Pablo es el modelo para la iglesia. El modelo a seguir. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar santurrones, a salvar personas buenas, personas justas, no, porque como está escrito no hay justo ni un uno. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, como yo, como usted, pecadores, dígalo, somos pecadores, seremos pecadores hasta que nos muramos. Una persona que peca es un pecador. Una persona que es un ladrón es porque roba. Una persona que miente es porque una persona que es un mentiroso es porque mintió. Eres un mentiroso. Una persona que es un pecador es porque peca. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo, dice el apóstol Pablo, soy el número uno de los pecadores, el principal, el primero. Es importante prestar oído a los detalles. El apóstol Pablo está usando el verbo ser, yo soy, él es, tú eres, nosotros somos, vosotros sois, el verbo ser en presente continuo, siempre. Este verbo ser en presente continuo, nosotros lo leemos cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Moisés le dice a Dios, cuando yo vaya a Faraón, vaya al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto, ¿qué le diré a ellos respecto de quién me envió? Entonces el Señor usa el verbo ser en presente continuo y le dice, le dirás a Faraón, ¿ya? Jehová me ha encontrado a mí y me ha mandado que te diga a ti, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Le dirás, yo soy, me ha dicho, que te diga a ti,
que deje salir a mi pueblo, Israel, para que me rinda culto en el desierto. Le dirás, yo soy el que soy. Siempre soy, eterno. No que Dios era o será. Yo soy, el yo soy, siempre soy. Significa siempre soy, eterno. Tengo existencia eterna. Soy el alfa y el omega. No tengo ni principio ni fin. Siempre soy, siempre soy. Eso es yo soy. Ese término, ese verbo ser en presente continuo, lo usa el apóstol Pablo para hablar respecto de su condición de ser pecador. Y el apóstol Pablo ya era salvo. Y el apóstol Pablo es el modelo, el ejemplo, como dicen los traductores católicos. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero, no que yo era. No usa el verbo ser en pasado. No usa el verbo ser en futuro. Yo seré o yo era. No, yo soy el primero de los pecadores. Sigo siendo un pecador. Y contra esto hay mucha oposición en el mundo religioso. Mucha oposición. Mucha oposición a esta realidad. Que el salvado sigue siendo un pecador, sustituido judicialmente y penalmente por Cristo en la cruz del Calvario. Y porque sigue siendo un pecador, Cristo nos ha heredado un detergente, que es su sangre preciosa y bendita, que nos va limpiando los pecados mientras vamos en este desierto de este mundo, en nuestro éxodo al Canaán celestial. Tal como el pueblo de Israel, que era el pueblo del Señor, que no era el pueblo de los cananeos, de los amorreos, de los filisteos, de los jerjeseos, de los heteos. No, ellos no eran pueblo del Señor. El pueblo del Señor era el pueblo de Israel. Y mientras iba el pueblo de Israel a su Canaán prometida, ellos tenían que año a año vertir sangre en el propiciatorio para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel, que estaba en el pacto con Dios. La sangre vertida sobre el propiciatorio no era para hacer expiación de los pecados de los amonitas, de los moabitas, de los amorreos, de los filisteos. No, para ellos no, porque ellos no estaban en el pacto con Dios. Ellos no eran pueblo de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar con la sangre de la expiación desde el lugar santo al santísimo, velo adentro, donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Ahí estaba el propiciatorio, que era una tabla, una madera de acacia bañada en oro. Al centro, el sumo sacerdote, todos los años, una vez al año, tenía que untar con su dedo la sangre de la víctima de la expiación y vertirla 7 veces sobre el propiciatorio. 7 veces, para expiar los pecados del pueblo que estaba en el pacto. El pueblo santo, apartado por Dios. Yo os aparté, pueblo de Israel, para que me sirváis. Pueblo santo, apartado, el pueblo de Israel. En el antiguo pacto. Ahora el pueblo celestial, la iglesia, es el pueblo que está en el nuevo pacto. Y ahora también nosotros tenemos que ser constantemente limpiados con la sangre de Cristo. Porque siempre seremos pecadores hasta que nos muramos. Todo el tiempo de nuestra peregrinación por este mundo, hasta que nuestro cuerpo no sea transformado, un cuerpo incorruptible en gloria, pecaremos. Y necesitamos ser limpios con la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Carta del apóstol Juan a la iglesia, a los santos, a los limpios. No está escribiendo a los profanos, a los no limpios, no, a ellos no. Al pueblo santo, apartado por Dios, a la iglesia. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque somos pecadores, sustituidos judicialmente en la cruz del Calvario por Cristo. Nuestras almas salvadas de la muerte. Pero no hemos sido salvados de una vida en el pecado, no. Eso corresponde a un proceso de santificación. La santificación puede ser creciente o decreciente, es dinámica. No existe tal cosa como un salvado, el alma salvada de la persona, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, llegue a un punto de sublimación moral, en que de ahí en adelante no peque más, o sea, que sea igual a Dios en lo moral. No existe eso. Pero eso se lo dijo Satanás, la serpiente antigua a Eva. Seréis como Dios.
Es el viejo discurso de la serpiente. ¿Ya? Que nosotros no somos pecadores. Y sí lo somos. La iglesia, el pueblo santo, es una iglesia, es un pueblo de integrantes pecadores, sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario judicialmente. El alma, alma por alma. Y que tenemos que estar constantemente siendo lavados de nuestros pecados con la preciosa y bendita sangre de Cristo. Y Efesios 1:7, el apóstol Pablo, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se está incluyendo Pablo. Pablo se está haciendo parte con el discurso que le está dando a los Efesios, porque él también. Igual que Juan. Resulta que Juan y Pablo eran apóstoles del Señor, eran salvos y necesitaban la sangre para la constante limpieza de los pecados que constantemente cometen los salvados. Ok. Dicho todo esto, hay personas que ganan dinero predicando la Biblia, pero ellos no tienen interés en la salvación de las almas. Ellos tienen interés en monetizar, tener una mayor cantidad de suscriptores para que eso se traduzca en dinero, en los bolsillos de la persona. ¿Ya? Ahora, yo quiero exponer, resulta que un muchacho argentino me compartió en mi perfil de Facebook, y yo les pido que no lo hagan eso, ¿eh? Yo voy a eliminar toda persona que me comparte en mi perfil. ¿Ya? No es porque yo sea un orgulloso, soberbio, altanero, que me las sé todas, no, porque tengo propósitos yo en cuanto al Evangelio. Yo quiero hacerme responsable de mi discurso ante Dios, dar cuenta de cada cosa que yo hable ante Dios, no asumir pecados ajenos. Entonces yo les exhorto amablemente que no me publiquen en mi perfil de Facebook cosas porque se las voy a eliminar de inmediato. Yo me hago cargo de mis propias publicaciones, de mis propias predicaciones. ¿Ya? Ahora, alguien me compartió en mi perfil de Facebook un video donde este muchachito peruano que se llama David Bernal, él es una persona muy emocional, no creo que sea malintencionado en cuanto a que él quiere engañar a la gente y llevársela al infierno, no, él mismo está engañado, es una persona que no ha sido salva él. Respecto a este chico David Bernal, les quiero contar lo siguiente, yo esto ya lo conté en videos anteriores, pero lo voy a volver a repetir. Hace un tiempo, hace un par de años o 3 años atrás será, que un día él me llama por teléfono, se averigua mi número telefónico y me llama. Me llama a mi teléfono celular. Entonces yo contesto. Alguien ya me puso me sobreaviso de que me iba a llamar este chico, que tenía interés de conversar conmigo. Entonces yo le contesté. ¿Aló? Sí, entonces me dice, hermano. De inmediato me dice, hermano. Hola, ¿con quién hablo? Con David Bernal. Ok. ¿Cómo estás? Le digo yo. Yo no le digo hermano. Amigo. Para yo poder decirle hermano a una persona, tendría que pasar horas conversando con él, examinándolo. Tú dices que has sido salvo, que eres hermano mío en la fe. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste salvo? Miren, cuando uno nace en este mundo, del vientre materno, eso queda consignado para siempre. Yo un día nací un 20 de febrero. Un 20 de febrero de cierto año. Eso quedó consignado en el acta de nacimiento. Está en mi carnet de identidad. Para que se indique qué edad tengo yo. ¿Me entienden? Las autoridades cuando confiscan, estoy manejando mi vehículo, su carnet de identidad, su carnet de conducir. ¿Ya? Entonces ellos me tienen que identificar a mí. Esta persona es de sexo masculino, tiene tal edad, o sea, el nacimiento, la fecha de nacimiento. Mi familia me celebra el cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Porque es un evento único. Nadie puede decir que no sabe cuándo nació. Nació. Ahora, cuando una persona, para los que no han sido salvas, para las personas que no han sido salvas, que es la inmensa mayoría de la gente que me oye en este canal, porque yo desde esta vereda me estoy dirigiendo a gente de esta otra vereda, del camino ancho. Esa es la intención que persigo yo, obedecer a la gran comisión, de yo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Donde yo voy, predico el evangelio, a donde yo estoy. Entonces, aprovechando las redes sociales, yo salgo a todo el mundo y predico el evangelio. Predico y expongo el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para salvación, que significa un cambio de los pensamientos. Porque el ser humano tiene que modificar sus pensamientos. El hombre piensa inicialmente que está bien ante Dios, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, porque según él no le ha hecho mal a nadie, y resulta que ya pecó. Dejando el estado de niñez pecó,
y quedó con su alma sentenciada a la muerte. Y necesita pensar que está sentenciado a la muerte y necesita pensar que necesita ser salvo. ¿Entiende? Cambiar sus pensamientos. Necesita pensar lo correcto, que está muerto espiritualmente. Cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, en Génesis 2, versículos 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Adán comió del fruto, murió espiritualmente. La muerte espiritual. Igual que nosotros, dejando el estado de niñez, al pecar, morimos espiritualmente. Y el alma nuestra está viva, pero con sentencia de muerte. Eso es lo que hay que pensar. Si la persona no piensa esto, no ha cambiado su manera de pensar que tiene, desde que nació en este mundo. El cambio de pensamiento ocurre cuando uno empieza a oír la Biblia. Yo pensaba que no estaba condenado, pero ahora pienso que sí. Yo pensaba que no estaba muerto espiritualmente, que no necesitaba nacer de nuevo. Ahora pienso que sí. Cambié mis pensamientos. Eso es lo que Dios está demandando cuando dice arrepentíos. En Lucas 13, del 1 al 5, unas personas vinieron a contarle al Señor lo que Pilato había hecho con unos galileos. Los había degollado, mezclado su sangre con los sacrificios de ellos. Entonces el Señor le dice, pensáis. Ustedes que me vienen a decir lo que Pilato hizo con estas personas, pensáis. Noten que el arrepentimiento está apuntado a los pensamientos, al cambio de pensamiento. ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eso pensáis? ¿Eso pensáis? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no cambiáis los pensamientos que tenéis. En Romanos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Y piensas esto? O sea, de lo que se trata es de cambiar los pensamientos que uno tiene. Cambia tus pensamientos, ya pecaste, estás condenado al infierno. Necesitas ser salvo. Y tú piensas que no. Entonces la gente cuando muere, la gente escribe, vuela alto. Oye, ¿supiste que falleció la señora Anita? ¿Cuándo? Hoy en la mañana de un infarto cardíaco. ¡Ay, vuela alto! Oye, además, don Ramón, el día lunes, chocó su vehículo y se murió. ¿Murió don Ramón? Sí. Vuela alto, don Ramón. Todos vuelan alto. O sea, cambia tu pensamiento. Porque la inmensa mayoría de la gente del camino ancho vuela hacia abajo. Entonces, cuando uno mira lo que está escrito en la Biblia, empieza a cambiar sus pensamientos. Eso es arrepentimiento para salvación. Si la persona no se arrepiente, no podrá conocer la verdad. Según de Timoteo 2, versículos 21 al 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no hay arrepentimiento, la persona no podrá conocer la verdad. Entonces Satanás trabaja para que las personas no se arrepientan, para que sigan pensando erróneamente. O sea, Satanás trabaja para que el hombre no cambie sus pensamientos. Oye, tú estás bien con Dios, sigue bien, Diosito te ama. ¿Te metiste en una religión? Esa religión basta. Dios te ama, tiene grandes promesas para tu vida. Sigue bien, si tú eres una persona que Dios te ama mucho, te ama. La persona muere y se va al infierno y Satanás se burla de esa persona. Infeliz, maldito, te engañé. La persona, para poder despertar a la realidad que le embarga a él, tiene que arrepentirse. Tiene que entender que va marchando rumbo al infierno. Tiene que cambiar su forma de pensar. No, yo estoy bien con Dios. Cuando yo me muera, volaré alto. Y la gente que está en este mundo me escribirá en los mensajes de texto, vuela alto. ¿Me entienden? La realidad de Adán. Adán estaba en inocencia. Adán no conocía a plenitud lo que era bueno o malo. Y toda persona que no sepa lo que hace, está exento de condena. Dios no le toma penalmente en cuenta ninguna actitud que haga la persona. Es como un niño. En Mateo 19:14, los niños no saben a plenitud lo que es hacer lo bueno y lo malo. Por eso que un niño mete sus dedos en un enchufe eléctrico y se puede electrocutar porque es niño, porque no sabe que ahí hay corriente eléctrica que le puede dar muerte. Un niño ve una piscina llena de agua y corre a la piscina y se tira y se ahoga porque es niño, porque no sabe lo que está haciendo. Un niño ve una bolsa de veneno para ratones donde dice, warning, dangers, peligro, veneno para ratones, veneno mortal.
Y hay una cruz ahí, ¿cierto? Una calavera. ¡Peligro! Una persona adulta puede leer que es peligroso eso, que es veneno para ratones, pero un niño no sabe, no sabe. Entonces el niñito que no sabe lo que hace, romperá la bolsa de veneno para ratones, meterá su manita, se echará ese contenido a su boca y se morirá envenenado porque es niño, porque no sabe. El pecado se configura a plena conciencia de saber lo que es bueno y malo. Adán y Eva no tenían conocimiento de lo que era bueno y malo, estaban en inocencia, igual que un niño. Entonces, todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso está viviendo en un cuerpo donde existe una ley del pecado, que tiene tendencias pecaminosas a ir en contra de la moral de Dios. Siempre. Always. 1 Pedro 3:21, Romanos capítulo 7, versículo 14-25. El cuerpo humano tiene apetitos pecaminosos, carnales. A las mujeres les es imposible mirar a un hombre alto, fornido, llamativo, y no desearlo, porque somos sexo opuesto que estamos para complementarnos. O sea, el cuerpo físico tiene apetitos que a veces, queriendo hacerlo de correcta manera, a veces lo hace de mala manera. O sea, se fornica, ¿entiendes? Hay una ley del pecado que está vinculada al cuerpo físico. Ahora, Adán no le convenía, estando viviendo Adán en un cuerpo tomado del polvo de la tierra, un cuerpo de carne y hueso, no le convenía adquirir el pleno conocimiento de lo que era bueno y malo. Porque si dejaba el estado de inocencia, de no tener pleno conocimiento de lo que era bueno y malo, todo lo que hiciera Adán no se configuraría nunca, en ningún momento, la condena a la muerte del alma. ¿Me entienden? No entraría en condenación. Porque en estado de inocencia el ser humano es como un niño. En Mateo capítulo 19, versículo 14, el Señor Jesús dice, de los tales, de los niñitos, es el reino de los cielos. Si un ser humano se muere siendo niño, va directamente al cielo, porque todavía no se ha configurado el delito de pena de muerte. Claro, porque el pecado es un delito de pena de muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta que el discurso es fuerte? ¿Se dan cuenta que este discurso no es suavecito? Es fuerte. Cualquier pecado, una mentira, un mal deseo, un mal pensamiento, una codicia, se condena con la muerte. La muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, todo el tiempo que Adán y Eva estaban en inocencia, lo que ellos hicieran o dejaran de hacer, nunca para ellos les configuraría el delito de pena de muerte. Están en inocencia, no saben. En Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya sabe hacer lo bueno y se abstiene de hacerlo, o sea, peca por omisión de hacer lo bueno ya sabiendo lo que es bueno y malo. Adán y Eva no sabían lo que era hacer lo bueno y lo malo, no habían comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Estaban en inocencia. Entonces, como que Dios le decía a Adán, no te conviene, Adán, viviendo tú en un cuerpo de carne y hueso, donde tienes apetitos pecaminosos, no te conviene dejar el estado de inocencia, de adquirir el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. El día, Adán, que tú adquieras el conocimiento de lo bueno y malo, y estando así, sabiendo tú hacer lo bueno y dejando de hacerlo, renunciando a hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, se va a configurar el delito de pena de muerte contra tu alma. Vas a quedar condenado. El día que de él comieres, del fruto, del árbol, del conocimiento de lo que es bueno y malo, ciertamente morirás. Dice Génesis capítulo 3, que finalmente Adán, cuando Eva comió del fruto, Eva fue engañada por la serpiente. Ojo con eso, de eso voy a hablar ahora. El engaño satánico. Un engaño satánico. Mezcla de verdades con mentiras. Para que sea un gran engaño, tiene que haber muchas verdades mezcladas con mentiras, porque si no, no sería un engaño. Falsear un mensaje, falsificar. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, en un museo, yo vi una pintura de Rembrandt. ¡Wow! De Leonardo da Vinci, la Gioconda. Entonces, el guía en el museo, cuando estábamos todos mirando las pinturas,
nos mostraran en una pantalla digital la pintura de Rembrandt, la de Leonardo da Vinci y la pintura de Picasso. Y mirábamos en las paredes el óleo y decíamos, ¡ay, qué hermosas las pinturas, qué obra de arte! Entonces el guía del museo nos dijo, ¿me podrán creer a mí que eso es una falsificación? ¿Pero cómo va a ser falsificado si estamos viendo en la pantalla digital, estamos viendo los cuadros originales y vemos los óleos y son igual, idénticos? Son idénticos. Sí, pero es una falsificación. Entonces, ¿quién es el maestro acá? ¿El que pintó el cuadro original o el que lo falseó? Oye, parece que el que lo falseó es mucho más virtuoso de aquel Rembrandt o Picasso o Leonardo da Vinci, porque lo hizo idéntico, o sea, él falseó el cuadro. Es una pintura falsificada, no es el cuadro original. No, el cuadro de la Gioconda de Leonardo da Vinci está guardado bajo 7 llaves en un lugar secreto. El cuadro de Rembrandt está bajo 7 llaves en un lugar, es el original. Eso vale millones de dólares. No, lo que están viendo ustedes es una falsificación. ¿Se puede falsear un mensaje? Dando a entender, teniendo ribete de ser verdadero, pero al final es un mensaje falso. Sí se puede hacer, y se puede hacer con maestría. Satanás es experto. Es el experto engañador. Es la serpiente antigua, la que apareció en el huerto del Edén y engañó a Eva. La engañó de tal manera que Eva cayó redondita. Bien, Dios le dijo a Adán, el día que comieres del fruto del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día morirás. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se abstiene de hacerlo, le es pecado. Dice la Escritura que cuando Eva comió del fruto, no entró el pecado al mundo, porque Eva estaba sin ley de Dios. Dios no le había dicho a Eva no comer del fruto, le había dicho a Adán. Dios no le había dicho a Eva, no mentirás. Eva estaba mintiendo porque Eva le dijo a la serpiente, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Génesis capítulo 3, versículo 3. No, eso lo inventó Eva, ni le tocaréis. Lo que Dios le había dicho a Adán en Génesis 2, versículos 16 al 17 es, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, de todos los árboles. Pero del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y el mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Eva mintió cuando le dijo a la serpiente, Dios nos ha dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Estaba mintiendo Eva. Estaba diciendo algo que Dios no dijo. Estaba agregando algo que Dios no dijo. Pero Dios jamás le dijo a Eva, no mentirás. O sea, Eva estaba sin ley de mandamiento respecto del Señor. Tampoco Dios le dijo a Eva, no codiciarás. En Génesis capítulo 3 leemos nosotros en el versículo 6, y vio la mujer Eva, que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, estaba codiciando, estaba mintiendo, y como si esto fuera poco, tomó del fruto, él comió. Resulta que Dios no le mandó a Eva no comer del fruto. Dios le mandó a Adán. O sea, Eva estaba sin ley de mandamiento respecto al Señor. Dice Romanos 5, versículos 2 y 13. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer, no entró por Eva, entró por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Porque antes de la ley, ¿cuál ley? La ley que finalmente Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en las tablas de piedra, los 10 mandamientos y una serie de estatutos y decretos más, ¿esa ley? ¿O la ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén? La ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, que consistía en una sola ordenanza, no comer del fruto, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Quién estaba pecando? Satanás. Se rebeló contra el Señor. Eva estaba mintiendo, estaba codiciando y comiendo el fruto que Dios le mandó a Adán no comer. Pero donde no hay ley, Eva estaba sin ley. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si tú estás sin ley, no se te puede inculpar de infractor a la ley. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? En beneficio de nosotros, nos abolió la ley. Efesios 2:16, Efesios 2:15.
aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, por más que yo peque, no se me inculpa de pecador, de infractor de la ley, que debe ser condenada con la muerte del alma. Beneficios, resultados de que Cristo haya muerto por nuestras infracciones a la ley de los mandamientos. Ya los pagó Cristo las infracciones nuestras. No tenemos que volverla a pagar nosotros. Me cursaron un parte por infringir la ley del tránsito. Viene mi papá y me dice, Ulises, yo te pago el parte, no lo tienes que pagar tú. Quedo exento de pagarlo yo, me lo paga mi papá. Los pecados que nosotros cometamos hasta que nos muramos, las infracciones a la ley de los mandamientos, las pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora cuando yo cometo pecados, no los tengo que volver a pagar yo, penalmente, con la muerte de mi alma. En este sentido, Cristo abolió la muerte contra el alma. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio. Habiendo estado escrito esto, habiendo estado escrito en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, dijo el Señor en Oseas capítulo 13, versículo 14, ¡oh muerte! Yo seré tu muerte. En la cruz, Cristo le dio muerte a la muerte contra nuestras almas. La abolió. Ya no hay muerte contra el alma. ¿Qué pasa si yo mato, robo, fornico, peco, me acuesto con prostituta, peco deleitándome en el pecado? Voy a ser condenado. Voy a sufrir las consecuencias de los pecados cometidos, pero nunca más la muerte del alma. Eso es vida eterna para el alma, eso es inmortalidad. Eso es lo que hay que creer con fe. Cristo nos vino a salvar el alma. No nos vino a salvar de las consecuencias que se vienen aquí en esta vida terrenal por pecar. De eso no seremos librados. Nos vino a salvar el alma de la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! El alma que pecare esa morirá. El alma de Cristo entró en muerte, sustituyendo nuestras almas. Alma por alma. El alma de Cristo, la inmortal alma de Cristo. Aquella que la muerte no la puede retener. Él gustó la muerte del alma. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Alma por alma, vida por vida es el rescate. Entonces Cristo, el inmortal, gustó la condena, porque la muerte no la podía retener al alma de Cristo. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida en la cruz del Calvario, entrar en muerte eterna y volver de la eternidad a volver a tomar mi vida, porque soy el Todopoderoso, el Inmortal. Toda alma que entra en muerte no puede volver a la vida. Pero el alma de Cristo sí. El alma de Cristo entró en muerte. Salmo 22. Clamo a ti desde el lago de fuego. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. El alma inmortal de Cristo gustó la muerte contra el alma. Y de este lugar Cristo volvió a tomar su vida en la cruz del Calvario. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y allí había una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre. Se le acercaron a la boca, y cuando hubo probado el vinagre, Cristo dijo: Tetelestai, finish, consumado es. Y hubo un gran terremoto, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Muchos santos del Antiguo Testamento, sus tumbas se abrieron y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Prodigios nunca antes vistos. Ahí Cristo en la cruz del Calvario nos salvó nuestras almas. Él pagó el precio en rescate de nuestras almas.